Aunque Jesús fue un gran maestro, nunca estableció una escuela de teología o de filosofía. El propósito supremo por el cual Él vino fue descrito allí por el evangelista Lucas cuando dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a revelar el carácter de Dios. Y esta revelación culminó allí en la cruz del Calvario, donde Él mostró no solamente a la humanidad caída, sino que a los mundos no caídos, cómo es realmente Dios. Y lo importante es que a través de aquello manifestó también el pago por la penalidad del pecado de los seres humanos, de tal manera que tuviesen la maravillosa oportunidad de ser redimidos. A esto también se suma de que con esto el Señor Jesucristo estableció o creó una comunidad de redimidos, formada por todos aquellos que, habiendo sido salvados por su muerte, ahora están dispuestos a vivir y a copiar el ideal de su vida y de sus enseñanzas. Queridos amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos. Les invitamos para que permanezcan junto a nosotros. Muy bienvenidos. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Lucas capítulo 17, versículo 5. Muy queridos y apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, como siempre es un agrado muy grande poder saludarlos en el programa Lecciones de la Biblia, un momento muy especial, valioso también, donde junto a ustedes podemos estudiar un tema fundamental para nuestra vida cristiana que durante esta temporada está especialmente centrado en el Evangelio de Lucas. Pero antes de informarles acerca de lo que vamos a tratar en esta ocasión, quiero presentarles a nuestro invitado especial. Se trata del pastor de la Iglesia Adventista, Pastor Daniel San Juan Murillo. Bienvenido, pastor, un gusto como siempre tenerlo acá en nuestro medio y compartir con los amigos que están en esta hora sintonizando nuestro programa. Muchas gracias, Juvenal. Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí en los estudios de Nuevo Tiempo y compartiendo este espacio maravilloso con usted y también para nuestros televidentes que a esta hora nos siguen. Muy bien, amigos, entonces una vez ya presentado nuestro invitado y preparando nuestro ambiente, nuestra disposición, nuestro ánimo para estudiar la palabra de nuestro Dios, les quiero invitar para que juntos podamos orar. Vamos a pedirle al pastor Daniel que nos guíe en oración, de tal manera que sea el Señor quien nos enseñe a través de su Santo Espíritu. Antes de orar, quisiera decirte que una de las mejores formas de aproximarnos a la Biblia y escudriñar y extraer lo mejor de la voluntad de Dios para nosotros es hacerlo con un espíritu de humildad, con un espíritu de oración, invocando la presencia del Espíritu Santo. Por eso te invito para que allí donde estás nos acompañes a esta oración para pedir la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, queremos dedicar estos minutos para estudiar tu palabra que es tan poderosa como tu toque. Y queremos, Señor, que al profundizar en ellas podamos extraer verdades profundas para nuestra vida eterna y nuestra salvación. Te invitamos para que tú seas el director y estés presente en este programa. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amigos, como ustedes ya han podido captar también en la oración, el propósito de nuestro estudio no es simplemente aprender más, tener un caudal mayor de conocimiento bíblico, sino que tiene un propósito salvífico. La vida eterna que el Señor nos ofrece también depende de que nosotros podamos comprender lo más cabalmente posible con la ayuda de su Espíritu lo que es realmente el plan de salvación que Él ideó para nosotros. Pastor, decíamos en la introducción ahí al comienzo que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ninguna escuela de teología, ni de filosofía, ni de ninguna otra línea de pensamiento,
sino más bien él se dedicó a su tarea fundamental, que es venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Juntamente con aquello, establece una comunidad de redimidos mediante su sacrificio en la cruz, que están dispuestos ahora a seguir el modelo de vida que Jesucristo ha planteado para todos aquellos que están dispuestos a seguirle. Le pregunto concretamente, podemos aprender de los buenos ejemplos, y Jesús es el mayor ejemplo de todos, pero también por contraste podemos ver que en el mismo periodo de la historia que le tocó a Jesús vivir, hubieron ejemplos que no fueron precisamente los mejores y de los cuales también podemos sacar enseñanzas. Por supuesto, en el estudio de esta semana vamos a encontrar un choque frontal entre Cristo Jesús, entre sus enseñanzas, entre los nuevos postulados del reino que Jesús está enseñando y lo que la religión establecida presentaba en este punto de vista desde desde el punto de vista de los fariseos. Pero permítame decirle algo, ya que usted hizo una introducción interesante. Lo de Jesús nosotros no lo podemos ver como filosofía. No es un postulado teórico de una escuela. Lo de Jesús va mucho más allá de eso. Por allí es donde la filosofía y la fe chocan, porque no lo podemos equiparar. La fe propuesta por la maravillosa verdad de Jesús en la Biblia supera la filosofía humana. Y esta filosofía humana que Jesús plantea ahora en el reino tiene que ver con el modelo profundo de Cristo Jesús. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo Jesús está estrechamente relacionado con lo que Él es. Nosotros tendríamos que decir, las buenas nuevas es Cristo. Más allá que hablemos de las buenas nuevas, es la persona de Cristo. Entonces, al Cristo Jesús postularse, o al postular su reino en esta tierra, obviamente va a enfrentar choques, y eso fue lo que encontró con los postulados de la religión, de la religiosidad establecida en su época, que estaba en manos de los fariseos, y fue un choque frontal. Bueno, en ese tiempo habían principalmente dos corrientes, que eran los saduceos y los fariseos, como ya ha sido mencionado. Los saduceos eran más liberales. Okay. Sin embargo, los fariseos se apegaban mucho a la parte doctrinal. Más conservadores. Eran absolutamente conservadores. Además de esto, si nosotros vamos a la historia propiamente tal, vamos a encontrar que ellos tenían una visión muy formal de la religión. Ahora, podemos sacar enseñanzas, pastor, de esta experiencia de ellos, porque sin lugar a dudas ellos también querían ser salvos, tenían esa motivación, pero me parece que equivocaron el camino. Nosotros tenemos que anexarle aquí el principio de la sinceridad. Nosotros no podemos juzgar que la actitud de ellos frente a la palabra o a la verdad carece de sinceridad. Quizás era una forma, pero aquí está el detalle, ¿no? Aquí está el punto. Cuando Jesús nos da los postulados de un discipulado, de un nuevo discipulado, al mismo tiempo nos advierte del riesgo, del peligro que nosotros corremos, porque una vida moralmente buena, una vida basada en obras, nunca va a reemplazar la piedad que resulta de una relación profunda con Cristo Jesús. Entonces, frente a esta situación, Cristo Jesús nos advierte. ¿Por qué razón? Porque yo podría fácilmente, como los fariseos, asumir una posición legalista frente a la palabra de Dios. Y eso automáticamente no me hace a mí un mejor creyente, porque ¿cuál era el problema? Que ellos tenían un bache entre las exigencias extremas de la religión y la vida práctica. Ahí estaba su gran defecto. Entonces, yo pienso lo siguiente, Juvenal, no está de más que nosotros seamos, voy a utilizar esta expresión que no me gusta mucho, de pronto ser radicales en ciertas verdades cuando el mundo se despega de ellas, pero el problema no es ser radicales, el problema es ser consecuentes con eso. Entonces, la falta de amor, la falta de piedad, la falta de servicio y de entrega que tenían los fariseos es la mayor gran lección que nosotros podemos tener en nuestras vidas. La religiosidad no es una forma de conducta moral. Si nosotros hablamos del cristianismo real, tenemos que decir, el mejor modelo del cristianismo lo tenemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue radical cuando tuvo que serlo, tuvo que tratar fuerte a los líderes cuando tuvo que serlo, pero es el modelo más supremo que tenemos de amor, de servicio, de entrega, de sacrificio. Y es allí donde quizás nosotros tenemos que tomar las grandes lecciones, Juvenal. Ahora, qué importante es que recalque esto, porque de inmediato echamos abajo aquel mito o aquella idea que ha sido, digamos, manifestada a través de los tiempos respecto de que el ser humano tiene en sí mismo alguna capacidad para poder ser bueno
y de alguna manera, entre comillas, ir ganando la salvación. La Biblia no presenta ese plan de salvación, sino más bien una fe totalmente puesta, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el peligro, pastor, y por qué el ser humano tiene esa tendencia tan, yo diría, natural a caer en un legalismo que hace que nos sintamos a lo mejor un poquito mejor que el resto, producto de que a lo mejor vamos, valga la redundancia, vamos conociendo un poco más las Sagradas Escrituras y esto se puede transformar en vez de un motivo de alegría y salvación en un peligro latente? Claro, nosotros tenemos muchos desafíos, voy a decirlo así, quizás saliéndome un poco del plano analítico y teológico del texto para traer una aplicación más práctica. Cuando Jesús presenta las verdades a sus discípulos y que son verdades relevantes para nosotros hoy también, el Señor Jesús no esperaba que nosotros en algún momento de nuestro caminar con Él no nos equivocáramos. Eso lo encontramos en la Biblia, eso está bien. ¿Por qué? Porque el Señor entiende que nosotros tenemos una naturaleza caída. Tenemos una naturaleza caída, Dios lo entiende así. Y su palabra dice que si cometemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el tema? Que el proceso del discipulado, y que lo vamos a ver quizás, el proceso de discipulado, el proceso de entrega, el proceso de formación de un cristiano, es un proceso a veces doloroso, porque implica renuncia, implica cambios, implica aprender una soberanía de un reino que no es el tuyo, implica renunciar a gobernar tu vida cuando tú estabas acostumbrado a renunciar a tu propia voluntad. Entonces, ese es un proceso con el cual nosotros tenemos que luchar en nuestra propia naturaleza. Entonces, resulta muy tranquilizador para la conciencia juvenal el justificarme en mis obras, en mi comportamiento, en mi vida moralmente buena, antes que justificarme en los méritos de Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Que para justificarme en los méritos de Cristo Jesús no hay obra humana que valga, más el quebrantamiento, la entrega, la dependencia, y estos elementos o estos valores se aprenden única y exclusivamente a solas, en el quebrantamiento con Cristo Jesús. Por eso pasó Pedro. No puedo pretender que yo temo a Dios, que yo glorifico a Dios, cuando mi vida práctica está totalmente alejada de lo que yo creo, de lo que predico. Y creo que este es el mayor desafío que el cristianismo de hoy día tiene, que hoy día tenemos. Antes de ahondar un poquito más en el tema del temor de Dios, que es muy interesante dejarlo muy claro, sobre todo dentro del contexto final, previo a la venida de Cristo, toma un rol protagónico. Antes me queda dando vuelta un poquito a la idea de los fariseos, porque allí en el libro de Lucas, y Lucas lo plantea claramente, y si los amigos tienen la posibilidad de tener una Biblia en sus manos, pueden acompañarnos ahí en Lucas 11, desde el 42 al 54, aparece una serie de ayes. Y cuando decimos ayes son expresiones propias y bíblicas al mismo tiempo, donde se establece que las personas no están yendo por un buen camino. Correcto. Y en el caso de los fariseos, lamentablemente con seguramente muy buena intención, en el caso de la mayoría de ellos, erraron y transitaron por un camino equivocado que es diametralmente opuesto al que Dios quiere. Correcto. Ahora, por ejemplo, a mí me llama la atención que ellos honraban a los profetas fallecidos, pero actuaban en contra de los que estaban vivos en ese momento. Sí, sí. O sea, qué contradicción más grande. ¿Cómo puede ser que alguien condene a aquel que está frente, venere a aquellos que ya han fallecido y al mismo tiempo manifiesten que hay una congruencia con respecto al mensaje que han recibido de parte de Dios? Han perdido el foco. Han perdido el foco. Han perdido el foco. Igual, por ejemplo, cuando ellos exigen el diezmo, exigen la ofrenda, exigen todos los rituales con respecto a estas partes fundamentales de la ley, pero al mismo tiempo carecían de la justicia y el amor propio. Entonces, hay un contraste en sus vidas. A eso me refería yo hace un instante cuando decía el bache, ¿no? Hay un bache. Claro, exigen la palabra de los profetas escrita para un tiempo, pero estaban desconociendo el profeta más grande que era Cristo Jesús, o el hombre más grande que representaba todo el mensaje de los profetas. Me gustó mucho la expresión de perder el foco, o perder la nitidez tal vez de lo que estamos queriendo vivir como experiencia espiritual, porque en el caso de ellos, lamentable y tristemente, se fueron mucho, digamos, muy fuertemente hacia el lado de los ritos externos. ¿Correcto?
perdiendo la esencia de lo que estos ritos significaban. ¿Es un peligro latente para hoy día también? Sí, ¿Para sigue, nosotros? sigue siendo. De hecho, nosotros tenemos 2000 años de historia, más de 2000 años de historia. El cristianismo tiene más de 2000 años. Nosotros necesitamos una mirada más bíblica. La iglesia del tiempo del fin necesita una mirada más bíblica. Y yo aprovecho para decirle aquí a los televidentes, a los amigos, quizás usted allí no es miembro de una iglesia, no es miembro de una comunidad, sigue de pronto el canal, es oyente, tiene en su corazón el anhelo de adorar a Dios de alguna manera, pero tiene desconfianza en la religión. ¿Por qué razón? Usted necesita una mirada más bíblica, usted necesita una mirada más basada en lo que dice Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estos 2000 años de historia han desdibujado desde diferentes puntos de vista el verdadero cristianismo propuesto por Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos restaurarlo o recuperarlo? Solamente con una mirada bíblica, solamente con una mirada al Cristo de Palestina, y dejar de mirar un poco el mundo religioso, porque en muchas denominaciones, en muchos lugares hoy, se practican cosas que no son bíblicas, cosas que Cristo Jesús nos enseñó. Entonces se corre el riesgo de caer en esta trampa de la religiosidad, porque algunos dicen, no, es que no importa el Dios que nosotros vayamos, lo importante es buscar a Dios. No, 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 no. Aquí vamos a ver más adelante y en el libro de Lucas, donde se plantea la importancia del reino. El reino se establece en la persona de Cristo y en su palabra. Hay algunos que hablan de Cristo, hablan del cristianismo, pero muchas de las cosas que enseñan no son precisamente enseñanzas de Cristo. Entonces podemos perder el hilo muy fácilmente pensando que estamos predicando o enseñando cosas del cristianismo cuando en realidad no lo son. Ahora, pastor, el peligro es enseñar cosas que no están plenamente establecidas en la Biblia y no cabe ninguna duda que estamos frente a aquello y permanentemente tenemos que estar estudiando la palabra de Dios para no caer en aquel bache, utilizando la expresión que usted mencionó hace un momento atrás. Pero también está el hecho de que en el caso de los fariseos, que la mayoría de ellos eran líderes, dirigentes, referentes para el pueblo, sabían perfectamente lo que la doctrina establecía y mandaban para que efectivamente se cumpliese, pero ellos no movían un dedo, dice la Escritura. Entonces, ahí hay una incongruencia tal que caía en el desencanto respecto de la religión y lo que ésta puede significar para el ser humano. En gran medida esto también ha pasado hoy día, ¿no? Claro, es como pedirle a mis seguidores que hagan lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y ahí está la gran diferencia con el modelo de Cristo Jesús. Cristo Jesús, más que palabras, fue una vida, fue un testimonio, fue un ejemplo. Y lo que Jesús enseñó está ratificado por su testimonio. Y un discípulo, un verdadero discípulo, es aquel que intenta ser como su maestro. Pasa tiempo a solas con él porque quiere ser como su maestro. Y el mayor desafío que tenemos como creyentes nosotros al aproximarnos a la Biblia es tomar estas imágenes de la religiosidad hoy día y contrastarla con el modelo de religión que propuso Cristo Jesús. Un modelo basado en el ejemplo, cuyo centro, cuyo rey está basado en la persona y testimonio maravilloso de Cristo Jesús. Bien amigos, se nos ha pasado rápidamente el primer bloque de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Queremos una vez más agradecer a todos los amigos que se han ido sumando a nuestra sintonía. Hay bendiciones maravillosas, sin lugar a dudas, para aquellos que estudian la palabra de Dios y nos alegramos mucho de saber que hay nuevos amigos que se integran día a día a nuestras emisiones. Vamos a ir a una breve pausa, pastor, ¿qué le parece? De acuerdo. Vamos a hacer un pequeño descanso y respiro y ya volvemos rápidamente junto a ustedes, así que les invitamos a que permanezcan en nuestra sintonía. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a cada uno de ustedes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, Canal Nuevo Tiempo. Estamos compartiendo lecciones de la Biblia. También damos la bienvenida a los amigos que se van sumando bloque a bloque a nuestra conversación. Estamos juntamente conversando acá con el pastor Daniel San Juan, pastor de la Iglesia Adventista, y la verdad es que, pastor, el tema que estamos tratando es un tema muy práctico, yo diría muy profundo, porque tiene que ver directamente con la experiencia cristiana y cómo el hecho de ser un discípulo de Cristo, formar parte de la comunidad de seguidores de Él, involucra una lealtad a toda prueba, una lealtad absoluta.
Eso significa realmente tener a Jesucristo como el Maestro. Bueno, y fuimos a la calle a conversar un poquito con los transeúntes, preguntarles exactamente si ellos sienten que siguen en su vida los principios de Jesucristo. Escuchemos qué fue lo que ellos nos contestaron. No tanto, pero lo intento. Dentro de mi humanidad lo intento. No al 100%. Por supuesto. ¿Para qué sirve? Para vivir feliz. Sí. Los mandamientos de todas maneras. Ay, qué pregunta. No soy seguidora de eso. Hay que tener fe nomás, pues. Si no tenemos fe no hacemos nada. Tiene que estar siempre firme y tener fe en Dios nomás. Si no hacemos nada. Gracias. Bueno, ahí teníamos las preguntas de nuestros amigos de la calle, bueno, variadas. Algunos revelan claramente que tienen una visión muy clara al respecto de esta pregunta, una pregunta muy trascendente, muy importante por lo demás. ¿Qué piensa usted respecto de la pregunta? Bueno, ellos ya lo manifestaron, algunos derechamente dijeron que no tenían relación directa con nada que tuviera que ver con espiritualidad o con cristianismo. ¿Qué le parecieron las respuestas, pastor? Es interesante porque uno observa allí cómo las personas son claras y categóricas al admitir sus respuestas, ¿no? Yo creo una cosa, Juvenal. Cristianismo, para tomar la palabra correcta, son, voy a decirlo así, los pequeños Cristos, como decía Martín Lutero, que viven la vida de Cristo. A los discípulos les llamaron cristianos por primera vez porque reconocieron que habían estado con Cristo Jesús. Eso es realmente cristianismo. Quizás, yo no sé, haciendo un enlace con el segmento anterior, muchas personas renuncian a tener el privilegio de vivir una conexión, una vida cristiana exitosa, maravillosa, por las malas experiencias o por los malos testimonios o por lo que la historia les ha mostrado acerca de la religión. Gandhi dijo, yo me haría cristiano si no fuera por el... Una cosa es la religión, otra cosa es el cristianismo. Claro. Y otra cosa es lo que se ha hecho en nombre del cristianismo. No voy a hacer nada indebido si Cristo Jesús es el Señor de mi vida, si Dios es el Señor de mi vida, si estoy viviendo a la altura de su palabra, si es el cristianismo real. No voy a hacer nada indebido porque Cristo Jesús nunca hizo nada indebido. Pero se hacen cosas que no son correctas en nombre del cristianismo. Eso no es cristianismo. Matar en nombre de Dios, matar en nombre de Cristo, eso no es cristianismo. Destruir libertades no es cristianismo. Hoy día yo me sorprendo y le encuentro razón a muchas personas cuando dicen es que yo no me identifico. Le encuentro razón. Porque permítame utilizar una expresión bien barata. Hay cualquier tipo de ofertas en el mundo religioso que está lejos de ser el cristianismo. Yo me sorprendo, por ejemplo, que hoy día alguien surge, puede tomar, por ejemplo, el icono, voy a citar directamente, de un símbolo apocalíptico del 666 y con eso establece una filosofía y le da forma a una religión, establece una iglesia y millares de gente le siguen en el mundo con un símbolo negativo del Apocalipsis. Eso no es cristianismo. Aunque hayan milagros, aunque haya manifestaciones, eso no es cristianismo. El verdadero cristianismo sigue los postulados del reino. Y cuando una persona prueba los postulados del verdadero reino que Jesús estableció, entonces no va a tener otra opción que compartir. Porque los postulados del reino que Cristo Jesús estableció son totalmente distintos a lo que nosotros vemos hoy día. Ahora, dentro de esos postulados, tal vez uno de los que más sobresale fue algo que mencionamos también en el bloque anterior, que me gustaría que profundizáramos un poquito, y que es el acto de temer a Dios. Ya dijimos que no tiene relación directa con el miedo, porque no es eso lo que Dios quiere. Sus Correcto. hijos, como fueron tal vez en algún momento alentados en el pasado, se acercaban a Dios por temor a las consecuencias o por lo que perfectamente podría ocurrir una vez que muriesen. Pero concretamente aquí estamos hablando de un temor que da una idea totalmente distinta. ¿Cómo explicamos? Sobre todo allí en el Apocalipsis, capítulo 14, verso 7, se nos invita en forma bastante clara. Dice, temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su Juicio ha llegado. juicio ha llegado. Tenemos que entender lo siguiente. El libro de Apocalipsis describe lo que Dios le muestra a Juan desde el momento en que Cristo Jesús se va al cielo y envía esa revelación a Juan hasta la segunda venida de Cristo.
Cristo Jesús, a ver, lo explico mejor. Cristo Jesús regresa al cielo, Él regresa al cielo. Recuerda que los apóstoles en algún momento le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del mundo? Jesús le dice, a ellos que tenían la expectativa del establecimiento de un reino, Jesús les dice, mira, a ustedes no les corresponde conocer el tiempo que solamente el Padre tiene en su sola potestad. Sin embargo, en ese momento Jesús no tiene la respuesta porque Cristo Jesús también estaba sometido a la autoridad de su Padre. Cristo Jesús regresa al Padre, regresa al cielo, le presenta un informe de lo que hizo en la tierra y entonces, más adelante, nosotros vemos que Dios le da la revelación de Jesucristo para que llegue posteriormente a Juan. Y es lo que Juan describe en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis muestra lo que iba a acontecer en el futuro. Y en ese capítulo 14 hay un levantamiento de un pueblo, de un remanente que se levanta y predica un mensaje relevante en el tiempo del fin, previo a la segunda venida de Cristo. Y ese mensaje poderoso, ese triple mensaje angélico, empieza así diciendo que es el tiempo de darle gloria a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el llamado que Dios espera que su pueblo haga en el tiempo del fin es un llamado a darle el lugar correcto a Dios. Por una razón fundamental, el mundo estará experimentando un tiempo de juicio, de pruebas definitivas, donde la salvación de las personas estaría en juego, es definitivo. Entonces, el mundo debe estar observando lo que el cielo está actuando, lo que el cielo está haciendo. Y este es un llamado que el libro de Apocalipsis nos hace a las generaciones, a estas generaciones previas a la segunda venida de Cristo, reconocer a Dios en nuestras vidas, reconocer a Dios como el Creador, reconocer al Señor como el soberano absoluto, como el dueño absoluto, y reconocer a Dios como aquel que tiene la historia del mundo en sus manos. Pastor, ¿cómo le nace a alguien el deseo de poder temer a Dios en los términos que estamos hablando, naturalmente? Porque nada en el gobierno de Dios es por la fuerza. Aquí no hay un decreto que se establece a partir de ahora, ¿cierto? Tenemos que temer a Dios. ¿Está esto relacionado directamente con lo que decíamos anteriormente? Que una persona que vive una lealtad absoluta al Señor, eso no significa que no va a cometer errores, de paso, pero que está en ese proceso, que imita las enseñanzas de Jesús, su modelo de vida, es una persona que comienza a gustar ahora y a manifestar una fe en un Dios que lo defiende, que lo guía, que lo conduce y por lo tanto no tiene temor. No tiene el temor de miedo, pero sí tiene el temor reverente. No tiene temor al juicio, no tiene temor a las consecuencias finales de lo que será el desenlace de este mundo, porque su vida está escondida en Cristo, porque su vida ahora está asegurada en Dios, porque su vida ahora está salvada. Usted decía, ¿cómo una persona comienza a experimentar esto? Los discípulos hicieron una petición al Señor. Señor, enséñanos a orar. Y en el estudio esta semana vemos, aumentanos la fe. Interesante, ¿no? En circunstancias distintas. Enséñanos a orar y en otra parte le dice, aumentanos la fe. Ese aumento de fe implica una experiencia progresiva. Yo hoy día puedo estar escuchando este mensaje a través del canal. Soy atraído por la palabra de Dios porque siento la necesidad de que Jesús sea el Señor y Salvador de mi vida. Me hago parte de la iglesia. Me bautizo porque reconozco al Señor como Señor, a Jesús como Señor de mi vida y empiezo un proceso de discipulado, de dependencia de Dios. ¿Cómo se da eso? Dos elementos fundamentales. La palabra de Dios, la oración. La palabra de Dios es la forma como Dios se comunica conmigo, como Dios me habla, como Dios me guía, como Dios me sigue, como Dios me revela cuál es el plan para mi vida hoy. Número uno. Número dos, la oración. Es la forma como yo me comunico con Dios. Estos dos elementos tienen que estar presentes y dinámicos, pero no son suficientes. Si la palabra está produciendo fruto en mi vida, si yo cada día estoy quebrantándome delante de la palabra, el Señor está respondiendo a mi vida, estoy obedeciendo a ella, porque esa es mi respuesta, obedezco la palabra, voy a estar creciendo. Si yo crezco, yo necesito expresar ese testimonio, porque no hay manera alguna que un creyente, que un cristiano, que un discípulo se sienta plenamente feliz
y no lo comunique. No hay discipulado sin testimonio. Y no hay consecuencia, porque si está realmente feliz y no lo manifiesta, quiere decir que no está tan feliz. Correcto. Entonces, el testimonio parte de eso, de ahí parte de esa experiencia en constante crecimiento. Y perdón, le doy Sí. enseguida. Entonces, una parte fundamental de esto es cuando decíamos hace un instante, reconocemos a Jesús como el Señor y soberano de nuestras vidas. Mi vida está entregada en Él. Mi voluntad no vale, vale la de Él. Eso no significa que yo no trabaje, que yo no tenga mi vida normal. Sigo mi vida normal, pero ahora Él domina mi vida, porque estoy, como dice Pablo, crucificado con Él. Entonces, en esa medida, nosotros comenzamos a darle el valor que Dios realmente merece y necesita en nuestros corazones, en nuestras vidas. Termina el bache, terminan los contrastes, porque no hay una vida paralela. No es una vida en la iglesia y otra vida en el trabajo. No es una persona en la familia y otra persona en la sociedad. No. Es una vida que está cada día, como dicen ellos, aumentando su fe, pero que está imitando cada día más acercarse a Cristo Jesús. Yo creo que ahí está, por ahí va la línea del discipulado, asemejarnos, buscar la semejanza cada día a Cristo Jesús. Pastor, ¿qué le decimos al amigo, a la amiga que en este momento, como decía usted hace un momento atrás, se está sintiendo atraído, atraída a la palabra del Señor y a su mensaje salvífico, pero que al escucharnos en este momento podría pensar que, bueno, los ideales del cristianismo son tan elevados que esto es imposible para mí, ¿ah? Dentro del contexto de la vida cristiana hay un proceso. Y ese proceso tenemos que entenderlo adecuadamente, de lo contrario podríamos entrar en un grado de frustración y de impotencia que indudablemente va a ser también debidamente capitalizado por el enemigo de Dios. ¿Cómo tenemos que estar en guardia frente a aquello y saber que, si bien es cierto, se espera que un cristiano vaya mostrando las virtudes cristianas hacia los demás, sin embargo, tampoco significa que no vamos a cometer ningún error? Voy a hacer referencia a una expresión de Jesús de Marcos capítulo 4. Me gustaría que me acompañara quizás y que ustedes que están allí también siguiéndonos en este momento puedan leer este texto, porque hay algo interesante que voy a resaltar aquí en el libro de Marcos capítulo 4. Allí el versículo 26 es un texto que, por cierto, estoy desarrollando mucho durante estos últimos meses. Estoy desarrollando una guía de discipulado, pero a partir del versículo 26 dice: así es el reino de Dios. Ojo, porque esta expresión la vamos a ver en la siguiente lección cuando estudiamos esto. Cristo Jesús utiliza el mundo natural y dice: así es el reino de Dios. El reino de Dios es así. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y ojo con esto, porque de por sí lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Solamente, esto es un texto riquísimo. Si una persona quiere saber cómo es el proceso de evolución del creyente, del cristiano, en el reino, tiene que entender lo que Jesús está diciendo acá. Jesús está diciendo: lo que pasa con una semilla es lo mismo que pasa cuando tú naces en el reino. Pero voy a ubicarme solamente en esta expresión que dice Jesús. Él dice: porque de por sí la tierra lleva fruto, punto y coma, o dos puntos. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Note lo siguiente: para Cristo Jesús, en el reino de Dios, no necesita que un creyente, que un cristiano, sea una persona completamente perfecta. Porque es lo que dice: no tienes que tener un árbol lleno de frutas maduras y rojas, ¿entiende?, para decir que está dando frutos. No, en este pensamiento de Cristo, el creyente comienza a dar fruto en la medida que el proceso es progresivo. Hay demasiada redundancia, ¿verdad? Pero lo que está diciendo: la semilla cayó, la semilla brotó, fruto. La semilla brotó, ahora tiene una pequeña hierbita, está creciendo, eso es fruto. Esa pequeña hierba ahora se convierte en una plantita más grande, eso es fruto. Y en la medida que va creciendo, eso es fruto de acuerdo a su etapa. Por lo tanto, un creyente necesita ir dando frutos de acuerdo a su etapa, de acuerdo a lo que la palabra de Dios le va revelando. Dios no te va a revelar cosas nuevas si lo que ya te reveló tú no lo has puesto en práctica. O sea, aquí lo importante dentro de este proceso, que va siendo completo en cada etapa, por lo que estoy apreciando, es que esté en constante desarrollo. Crecimiento, por eso claro, usted lo dijo. El estancamiento sería el problema, o peor todavía, se comienza correcto. a retroceder. Usted lo dijo, es un proceso.
Y en la salvación es un proceso. Pretender que yo soy un perfecto el día que me bauticé, no. Lo contrario, pretender yo soy perfecto antes del bautismo tampoco. Este es un proceso, una etapa. Usted viene primero, estudia la Biblia, sabe por qué necesita entregar su vida a Cristo, busca la iglesia que la Biblia identifica como parte del pueblo de Dios, determina las verdades relevantes de la Biblia, lo que no es bíblico usted no puede seguirlo, y colocó su vida en las manos del Señor. Ahora empieza un proceso de crecimiento, de discipulado, dependiendo de la palabra, dependiendo de la oración, dependiendo del testimonio. Y eso tiene que producir fruto porque es bíblico. El problema está en que hay creyentes, voy a llamarlo así, creyentes que no dedican tiempo para escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, no hay discipulado. No crece, no hay fruto. No puede crecer porque la semilla es la palabra. Entonces la palabra no germina. Y si la palabra no germina, no puede haber crecimiento y no puede haber fruto. ¿Responde en algo la pregunta? Sí, y bastante. De hecho, queridos amigos, ya estamos terminando este bloque. Queremos decirles que en el siguiente también vamos a ahondar un poquito en esta materia porque hay que ver a qué tipo de fruto nos quiere llevar el Señor, sobre todo dentro del contexto del tiempo final. Hay que redoblar la vigilancia. Sí, Señor. El enemigo de Dios está trabajando intensamente. Es una realidad que no siempre estamos acostumbrados a darnos cuenta. De eso vamos a conversar un poquito con el pastor San Juan. Pero lo importante, y rescato de todo lo que usted mencionó, es el hecho fundamental de que aquí tiene que haber un constante crecimiento y una manifestación donde los frutos se vean evidenciados. Si alguien a lo mejor lleva varios años dentro de la iglesia, pero está repitiendo la experiencia del primer año y no crece, indudablemente va a tener que reevaluar su existencia Si estás espiritual. contando los testimonios de hace 10 años atrás y no hay testimonios nuevos, significa que no hay nuevas, no hay cada renovación. mañana. No hay renovación. Algo está pasando. Amigos, vamos entonces de inmediato a nuestra breve pausa. Quiero invitarles para que ustedes, como siempre, permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos nuevamente junto a ustedes. Amigos televidentes, ya estamos de vuelta después de esta breve pausa y como siempre en esta parte final tenemos la oportunidad también de ir mostrando los materiales que va produciendo Nuevo Tiempo para beneficio de todos los amigos que se sienten atraídos por la palabra del Señor y desean comprender cada día mejor sus enseñanzas. Quiero decirles que tenemos acá junto al pastor Daniel San Juan un material nuevo de Nuevo Tiempo, para la redundancia. Se llama Daniel, las profecías de Daniel. Estoy mostrándole a usted la tapa de este material. Contiene realmente un contenido extraordinario, diría yo, muy valioso. Por ejemplo, en la lección 10, un cordero y un macho cabrío. ¿Qué significa esto? Realmente, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra experiencia personal? 4 extraños animales, ahí en la lección número 8. Bueno, todo tiene que ver con las profecías. Hay muchas personas que están inquietas en relación a las cosas que están sucediendo. A veces no le encontramos explicación o buscamos explicaciones en fuentes que no nos dejan satisfechos. La palabra de Dios tiene una respuesta segura y certera para nosotros. Te invito para que puedas solicitar este nuevo material en formato de revista, una guía de estudio llamado Daniel. Puedes solicitarla al teléfono que está apareciendo en pantalla, como también puedes hacerlo directamente escribiéndonos a nuestro correo electrónico y con el mayor placer te la vamos a hacer llegar ahí a tu hogar o la oficina o al lugar que estimes conveniente. Así que no lo olvides, Daniel está disponible para cada uno de ustedes, amigos. Bueno, a propósito de Daniel, Pastor Daniel, ¿qué le parece la revista? ¿Ah? Fantástica. Recién la está recibiendo, Sí. No había tenido todavía la posibilidad de tenerla en sus manos, No. pero veo que la ve con bastante interés. Sí, me gustó mucho porque está basada en el libro de Daniel y son lecciones relevantes que yo creo que todo creyente, todo cristiano sincero necesita conocer. Son 14, 15 lecciones extraordinarias basadas en el libro de Daniel. De paso, usted sabe que para
Entender el libro de Apocalipsis, una de las llaves para interpretar Apocalipsis es entender los capítulos proféticos de Mateo. Y para entender los capítulos proféticos de Mateo, de los cuales Jesús habló, es necesario entender el libro de Daniel. Así que si usted lee el libro de Daniel y lo comprende a través de este curso práctico, usted va a entender toda la profecía del Nuevo Testamento. Así que no lo piense más, llame luego o escríbanos y va a recibir este material, repito, en forma total y completamente gratuita. Gratuito. Pastor, una de las cosas que mencionamos o aspectos que mencionamos de este tema tan importante y práctico, como decíamos, de tanta convicción en relación con lo que es seguir el modelo de vida de Jesús y sus enseñanzas, está el hecho innegable de que estamos viviendo en un tiempo que precisamente el libro de Daniel lo menciona como el tiempo del fin. Es un tiempo donde la angustia, la preocupación, el temor también, temor de miedo en este caso, va a ser cada vez más intenso. Y bueno, dentro de este contexto y dentro de la controversia entre el bien y el mal, el enemigo de Dios va sacando provecho, ¿no? No solamente tentando, sino que debilitando la fe de los creyentes. En ese sentido, se nos invita a tener mayor vigilancia. Es necesario redoblar esta vigilancia. ¿Cómo lo hacemos para que podamos vivir a la altura de lo que Dios espera en estos tiempos cada vez más difíciles? Por supuesto, Juvenal. El tiempo es un elemento clave en el reino de Dios. El tiempo es un elemento clave y decisivo en la vida de un discípulo. Lo es en la vida de la iglesia. La vida de este mundo, desde la perspectiva bíblica, es poca. Los eventos finales, la situación en la que el mundo está viviendo actualmente nos avisa de que el futuro de este mundo no es un futuro prominente mejor. Más por el contrario, la palabra de Dios nos ofrece paralelamente un futuro promisorio, lleno de esperanza y de seguridad. Y Cristo Jesús coloca allí a sus discípulos, coloca este tema de manifiesto. Cuando Él les dice a sus discípulos la importancia de vigilar, la importancia de estar atentos, la importancia de tener una actitud de cuidado permanente. En el libro de Lucas, allí en el capítulo 12, particularmente, dice allí el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. La venida de Cristo es un tema relevante en la vida cristiana, en la palabra de Dios. Es una característica distintiva del pueblo remanente en el tiempo del fin. No estamos en esta tierra para siempre. No estamos en esta tierra por accidente. Hay un programa de Dios, hay un itinerario profético de Dios. Y eso nos muestra que cuando Jesús habla de la segunda venida, Él espera que sus discípulos estén preparados para encontrarse con Él, porque no tendría sentido todo el sacrificio que el cielo ha hecho para que el ser humano se pierda. Por esta razón Jesús murió, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante en el mismo versículo dice, pues vosotros también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y este es un tema pendiente entre el cielo y la tierra. La venida de Cristo es un tema relevante en los evangelios, en el libro de Lucas es un tema relevante porque eso es un tema determinante en el ministerio de Cristo. Ahora, uno de los peligros latentes, y escuché a cierto autor que escribió un famoso libro por ahí, que dice que hemos perdido la inminencia en relación con la venida de Cristo, ese sentido de inminencia, de cercanía. De urgencia, ¿no? De urgencia, exactamente. Y eso, digamos, se ve fortalecido con justamente lo que plantea Lucas ahí en el capítulo 12, verso 45, cuando aparece la declaración, mi Señor se tarda en venir. Aquí hay una situación bastante, yo diría, paradójica. Por un lado anhelamos como cristianos que Cristo venga pronto, el deseo de la manifestación de su presencia es fuerte en nuestro corazón, pero el hecho de que el tiempo vaya transcurriendo, el hecho de que muchos van decayendo en la fe por este mismo motivo, va favoreciendo la posibilidad de que el enemigo saque mayor provecho y como consecuencia de esto tengamos hoy día cristianos desencantados. Es el objetivo del enemigo. ¿A la venida de Cristo? Disculpe, es el objetivo del enemigo, Juvenal. De hecho, hace un tiempo atrás en el siglo XVIII hubo un despertar, siglo XVII, siglo XVIII. Recordamos un poquito la historia cuando Manuel Lacunza, este sacerdote
jesuita, escribió el libro La venida del Mesías en gloria y majestad, que fue una abreboca determinante para lo que iba a venir después, un gran despertar religioso en Estados Unidos, en Norteamérica y en Inglaterra y en algunos países de Europa, porque la venida de Cristo era un tema relevante. Y esto fue importante y relevante para el crecimiento de muchos movimientos religiosos en su tiempo, que surgieron con ese mensaje, con ese sentido de urgencia. Pero, ¿qué ha pasado? Han pasado aproximadamente unos 200 años y hoy día tenemos sectores del cristianismo que dejan por fuera una verdad tan relevante y tan trascendente como fue la venida de Cristo Jesús. Algo que Jesús enseñó, algo que Jesús profundizó, enfatizó profundamente. Entonces, se corre ese riesgo, pero en la medida que la palabra de Dios, yo creo, Juvenal, pierda relevancia, estas verdades, estos hitos fundamentales también van a perder relevancia. Tanto así que yo puedo montar una iglesia hoy día, yo veo iglesia, puedo montarla porque el mercado da para eso, ¿no? Donde yo elijo 2, 3 verdades o 2, 3 doctrinas y con eso vendo un producto religioso. Y no me importa no creer en las demás verdades bíblicas. Entonces yo creo que la estrategia del enemigo ha sido tan astuta, tan contundente, que no solamente ha sacado esta verdad de la relevancia de los creyentes, sino que también ha sacado otras verdades importantes. Y el creyente dice, yo puedo ser cristiano sin prepararme para encontrarme con Cristo Jesús. Eso es imposible, porque el autor, el origen del reino de Dios, el que vino a establecer el reino de Dios en la tierra, Cristo Jesús, Él dijo fundamentalmente, vendrá otra vez. No nos corresponde a nosotros juzgar su tardía. Si alguna persona en algún momento experimenta esas dudas, bueno, el Señor le responde que la tardía o que esta espera es por misericordia, por gracia de aquellos que todavía no han tomado una decisión. Obedece a un propósito misericordioso de parte de Dios. Ahora, usted mencionó recién, y esto es importante, y eso se ve claramente hoy día en la sociedad cristiana actual, que el énfasis en la segunda venida de Cristo se ha ido perdiendo lamentablemente, ya no es lo mismo en relación a décadas o siglos anteriores, y con mayor razón cuando estaba naciendo recién la iglesia cristiana. Pero también se corre el riesgo de perder un hito muy fundamental dentro de lo que es el contexto del cristianismo, que es la cruz del Calvario. Y aquí hay algo fundamental, pastor, porque el Señor Jesucristo vino a revelar el carácter de Dios, y esto se manifiesta principalmente a través de lo que sucede en la cruz. Ahora, todo lo que vive un cristiano y esta experiencia cada vez más renovadora, liberadora, como queramos llamarla, se debe centrar en la cruz del Calvario. Le pregunto, dentro de este contexto, la cruz ocupa un lugar fundamental entonces en cuanto a lo que es la proclamación de esta cruz hacia los demás y ellos puedan ver que la salvación precisamente depende de aceptar este gran sacrificio de Cristo allí en el madero. La cruz es el testigo, voy a llamarlo así, el testigo más grande que tiene la historia. Incluso los ateos no pueden negar antes de Cristo Y después de Cristo. Después de Cristo. El centro de la historia es Cristo. Y Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, culminó su ministerio de manera extraordinaria y poderosa allí en el Gólgota, entregando su vida como el acto más grande de entrega, como el acto más grande de amor. Y quedó en la historia ese acto de amor por la salvación del ser humano, por la oportunidad que usted y yo tenemos de hoy decidir por Cristo Jesús. Es una oportunidad que tenemos. Él pagó ese precio en la cruz. Él pagó ese valor en la cruz por anticipado. Entonces, ningún ser humano, ninguna persona hoy tiene excusa. Ninguna persona tiene excusa para decir yo no tuve la oportunidad de ser salvo. En primer lugar porque nos lo ha dicho de mil maneras el Señor. El amor de Dios se ha manifestado de mil maneras por nosotros. Ahora, en esa medida, yo creo que parte de la estrategia de Satanás es tomar la verdad bíblica, echarla por tierra para que todo aquello que me lleve a Cristo, o si no logro que la gente no crea, por lo menos tenga un concepto errado acerca de estas verdades que me llevan a Cristo. Y dentro de eso tenemos todas estas verdades relevantes en las Sagradas Escrituras.
Ahora, uno de los aspectos importantes también dentro del contexto de la identificación con el mensaje de Cristo es la testificación. Sí, señor. Y esta testificación dijimos claramente que debe estar basada en el mensaje de la cruz. Pablo dijo, yo predico a Cristo y a este Ahí está crucificado. crucificado. Ahora, dentro de esta testificación, indudablemente hay también ciertos peligros, ¿no? Ciertas responsabilidades que asumimos. Hay recompensa también. ¿Cómo podríamos nosotros explicarle al amigo televidente, a la amiga que está escuchando, que también está sintiendo de una u otra forma el deseo de poder compartir este amor, esta esperanza bendita con otras personas, pero dice, ¿y cómo lo hago? ¿No? ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Hay un formato establecido? ¿Es algo que me nace espontáneamente y que yo debo dejarme guiar? ¿Cuál sería, digamos, la orientación? Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, Juvenal. Escuchar el llamado de su palabra. Aceptar la invitación del Espíritu Santo. Quizás habrá un miembro, una persona, un televidente, que en su corazón tenga un vacío todavía, porque ese vacío solamente lo puede llenar la presencia de Cristo en su vida. No has tomado una decisión por Cristo, no has entregado tu vida al Señor todavía, no te congregas todavía, la Biblia no es una verdad relevante en tu vida todavía, pero sientes en tu corazón un llamado, obedece a ese llamado. Yo diría que los pasos son simples. Acepta el llamado de Dios, coloca tu vida en armonía con la palabra de Dios y dedícate a construir una vida de relación y de comunión permanente con Cristo Jesús. Al aceptar ese señorío de Cristo en nuestras vidas, dejarnos guiar por su palabra, vamos a comenzar a transitar por senderos de satisfacción espiritual, porque vamos a ver a Dios actuando poderosamente en nuestras vidas, no importa en la etapa donde estemos. Pastor, se nos acaba el tiempo ya. Queremos agradecer a los amigos que han estado junto a nosotros y tal vez más de alguien puede decir en este proceso de testificación, siento que soy demasiado pequeñito, que no tengo la fuerza suficiente, ni la experiencia, ni la capacidad, o la edad tal vez, podemos colocar distintos obstáculos, pero finalmente todo lo que Dios nos pida no tiene relación con lo que Él nos ha entregado a nosotros, especialmente en la persona de Jesús. ¿Qué llamado aprovecharía usted de hacerle en este instante a los amigos televidentes que refleja el sentir de Dios y la preocupación positiva que Él tiene para nuestra salvación al entregarnos también la oportunidad de poder testificar por Él? La Biblia dice, Juvenal, que ninguno deja a su padre, madre, esposa o hijo por el reino. Jesús hace una explicación interesante al respecto. Pero lo que Jesús está diciendo en la palabra es lo siguiente: nada de las cosas que tú dejes en esta tierra por seguir a Cristo se compara, nada del valor que tiene se compara con la recompensa de la vida eterna. No significa que tú tengas que dejar a tu esposa o tu esposo, sino implica más que todo a veces el valor supremo de seguir a Cristo. Hay muchas cosas que quizás tú tienes que dejar, hay muchas cosas que hay que renunciar. Ninguna de esas cosas, ni el costo que te implique dejar alguna de las cosas que te tienen aferradas a este mundo, se compara con la gloria de la recompensa que Dios tiene para nosotros. Y yo quisiera hablar de esa recompensa. Esa recompensa es aquí y ahora, es presente, pero también una recompensa futura. Dios puede cambiar nuestras vidas aquí y ahora si estamos dispuestos a renunciar, a hacer cambios, a tener prioridades correctas, a dejarnos guiar por Él, por su palabra. Podemos recibir esas recompensas aquí y ahora para ser mejores personas, para tener mejores familias, para ser mejores creyentes en camino de crecimiento y con perspectiva de encuentro personal con Jesús. Pastor Daniel San Juan, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro estudio acá en Nuevo Tiempo, en el programa Lecciones de la Biblia. Gracias a Dios, amigos, porque Él ha estado con nosotros, pero también muchas gracias a ustedes, especialmente porque han compartido con nosotros el mensaje que Dios ha entregado a través de su palabra. Anhelamos de todo corazón que esto haya sido un aporte positivo para sus vidas, para la vida de todos nosotros, que podamos crecer en nuestra experiencia cristiana junto a Jesucristo, y queremos desde ya dejarles cordialmente invitados para el próximo programa, Dios mediante, cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia. Será hasta entonces.